A todos nos ha pasado que un día de repente nos metemos a las redes sociales o abrimos nuestro teléfono y estamos revisando nuestro WhatsApp y nos damos cuenta de que una persona ya nos bloqueó. Y siempre nos queda como esta duda y esta situación de shock de no saber por qué nos bloqueó, qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó, que esta persona se vio obligada o sintió la necesidad de bloquearnos. Es por eso que en esta ocasión voy a hacer un video hablando de cuáles son las razones adecuadas para bloquear a una persona y cuáles son razones que no son adecuadas ni son benéficas para nosotros a la hora de establecer un bloqueo hacia una persona. Iniciaré con las razones, o más bien con la razón única por la cual es válido y correcto estar bloqueando a una persona de nuestras interacciones. Y la única razón válida y adecuada para estar bloqueando a una persona tiene que ver con que es una persona que nos ha hecho mucho daño, que nos ha tratado muy mal, que ha sido sumamente nociva para nuestra vida. En ese momento es adecuado bloquear a esta persona, poner distancia con esta persona, evitar las interacciones, porque justamente se trata de ir evitando situaciones de displacer, situaciones que puedan mermar nuestra autoestima, mermar nuestra forma en la cual nos percibimos a nosotros mismos. Es decir, el bloqueo tenemos que entender lo que es una medida que tiene que ser una medida extrema, una medida que no tiene que ser, no tenemos que normalizarla, no tenemos que verla como algo que va a ser fácil y que podemos utilizar a cada rato, sino simplemente tenemos que ubicar que es una medida para alguien que merece que lo expulsemos de nuestra vida. Ahora hablaremos de cuáles son las razones en las cuales no es legítimo bloquear a una persona, es decir, no es positivo ni es adecuado. Eh, la primera razón es para evitar momentos incómodos. Es muy común en la modernidad que, por ejemplo, no sé, dos personas salgan una vez a una cita o algo así y que alguna de ellas no se la pasó muy bien. La otra persona le escribe así como de hola, ¿cómo estás? A ver si nos hacemos algo pronto o a ver si nos vemos, y la persona, por evitar el momento incómodo de hacerle ver que no se la pasó bien, que no lo disfrutó, prefiere bloquear a la persona. O cuando se tiene que hablar de ciertas cosas que son incómodas, que pueden ser dolorosas o difíciles como de hablar, y que la persona prefiere elegir bloquear al otro para evitar como este tipo de charlas. Esto es una de las razones que es sumamente dañina de establecer y de usar el bloqueo como forma como de solucionar estas problemáticas, porque en realidad solo se está, la persona solo está construyéndose como una persona cobarde, una persona que no sabe lidiar con la incomodidad de la vida. La vida no es solo el disfrute, no es solo pasarla bien, sino en la vida hay muchos momentos en los cuales son incómodos, dolorosos, difíciles, y tenemos que ser capaces de enfrentarlos, de dar la cara, de poder hablar sobre eso. Y una persona que es incapaz de poder hablar de estas situaciones incómodas y que utiliza el bloqueo como forma de rehusarse a entrarle como este tipo de situaciones, o que se rehúsa a querer resolver este tipo de situaciones, es una persona que esto lo va a replicar en otros aspectos de su vida, va a estar huyendo permanentemente de estas situaciones que considera como incómodas, dolorosas, difíciles, y esto es una mala salida, no ayuda en lo más mínimo, solo genera que la persona se vaya acostumbrando y vaya normalizando el hecho de huir permanentemente como de lo incómodo, y no es una cuestión que sea en lo más mínimo positiva. Otro de los aspectos, y este es un aspecto incluso aún más grave, y es cuando se utiliza el bloqueo como una forma de manipulación emocional. Hay muchos videos, ustedes pueden ver, ya sea en YouTube, en Instagram, en TikTok, van a encontrarse con un conjunto de videos de gente que es muy charlatana, de gente que ni siquiera tiene preparación, que no sabe lo que está diciendo, en donde los incitan a bloqueala y verás cómo ella o él se acerca, bloqueala y verás cómo aumenta su interés. Esto es una cuestión muy grave porque no se puede estar utilizando el bloqueo hacia una persona, el quitarla de nuestras interacciones, el borrarle o el no permitirle el acceso a comunicarse con nosotros como una forma de producir deseo. La manipulación no es una forma adecuada de establecer formas de interacción ni de producir deseo en otras personas. El ejercicio de poder no es una forma adecuada de lograr que una persona se interese en nosotros, que quiera estar con nosotros. El deseo y el amor no se producen a partir de la violencia ni se producen a partir del ejercicio de poder. Es importante empezar a desmitificar y empezar a quitarle esta relevancia e importancia a esta clase de charlatanes y esta clase de personas que vienen con sus truquitos y sus discursos baratos de que vamos a hablar de la seducción, del arte de la seducción, de este tipo de tonterías. No, la realidad es que si ustedes bloquean a una persona para producir deseo, en realidad lo que están haciendo es vincularse con esa persona a partir de producir la angustia, de producir la ansiedad y de producirle dolor.
lo que están haciendo es que se están volviendo unos manipuladores, no se están volviendo ningún tipo de galanes ni de personas que son altamente seductoras, sino en realidad lo que se están convirtiendo es en personas manipuladoras que utilizan la violencia para producir deseo, para producir que las personas actúen de la forma en la que ustedes quieren. Esto es importante. Otro de los aspectos en los cuales no es adecuado estar bloqueando a una persona tiene que ver cuando nos enojamos, cuando estamos en un estado emocional de enojo, de irritación con alguna persona. No es adecuado estarla bloqueando porque simplemente estamos respondiendo a un impulso emocional de un estado y de un momento muy concreto, del cual seguramente después nos vamos a arrepentir, pero el problema es que ya una vez que ejercemos el bloqueo, pues estamos dañando este vínculo, estamos generando una situación rara, estamos generando una situación como de angustia, de ansiedad, en vez de generar una situación positiva y agradable. Lo que se está produciendo es una situación como de ansiedad. No es agradable también porque estamos colocando a la otra persona en una situación de culpa, la estamos haciendo como si la estuviéramos castigando porque esta persona hizo algo que a nosotros nos pareció inadecuado, algo que no nos agradó, y es importante que aprendamos que el bloqueo no es una forma de modificación de la conducta del otro. No funciona como de, si haces algo bien y haces lo que me gusta, sigo en contacto contigo. Si empiezas a hacer cosas que no me agradan, si empiezas a hacer cosas que no me parecen adecuadas y me generan enojo, pues entonces te bloqueo, porque entonces lo que estamos siendo son personas manipuladoras, estamos generando personas narcisistas que solamente estaríamos pensando en nosotros mismos, pensando en nuestros propios intereses, en lo único que nosotros queremos, sin darnos cuenta en los daños y en los conflictos emocionales que podemos estarle causando a una persona cada que lo bloqueamos. Además de que, como todo tipo de condicionamiento, en el momento en el que puede funcionar unas veces, pero en algún momento la persona se acostumbra a este tipo como de situaciones de, ya sé que se enojó, me va a bloquear un rato y ya después se le pasa y me habla. Y deja de surtir efecto. Entonces tampoco es algo que funcione ni que sea como relevante. Otro de los aspectos en los cuales no es adecuado estar bloqueando a una persona tiene que ver cuando nos enojamos, cuando estamos en un estado emocional de enojo, de irritación con alguna persona. No es adecuado estarla bloqueando porque simplemente estamos respondiendo a un impulso emocional de un estado y de un momento muy concreto, del cual seguramente después nos vamos a arrepentir, pero el problema es que ya una vez que ejercemos el bloqueo, pues estamos dañando este vínculo, estamos generando una situación rara, estamos generando una situación como de angustia, de ansiedad, en vez de generar una situación positiva y agradable. Lo que se está produciendo es una situación como de ansiedad. No es agradable también porque estamos colocando a la otra persona en una situación de culpa, la estamos haciendo como si la estuviéramos castigando porque esta persona hizo algo que a nosotros nos pareció inadecuado, algo que no nos agradó, y es importante que aprendamos que el bloqueo no es una forma de modificación de la conducta del otro. No funciona como de, si haces algo bien y haces lo que me gusta, sigo en contacto contigo. Si empiezas a hacer cosas que no me agradan, si empiezas a hacer cosas que no me parecen adecuadas y me generan enojo, pues entonces te bloqueo, porque entonces lo que estamos siendo son personas manipuladoras, estamos generando personas narcisistas que solamente estaríamos pensando en nosotros mismos, pensando en nuestros propios intereses, en lo único que nosotros queremos, sin darnos cuenta en los daños y en los conflictos emocionales que podemos estarle causando a una persona cada que lo bloqueamos. Además de que, como todo tipo de condicionamiento, en el momento en el que puede funcionar unas veces, pero en algún momento la persona se acostumbra a este tipo como de situaciones de, ya sé que se enojó, me va a bloquear un rato y ya después se le pasa y me habla. Y deja de surtir efecto. Entonces tampoco es algo que funcione ni que sea como relevante. Tenemos que ubicar que no se trata de nuevo, como de estar produciendo angustia en las personas, de estarles produciendo culpa, sentimientos desagradables. No, se trata de producir encuentros en los cuales podamos generar vínculos adecuados, vínculos en los cuales podamos compartir, pasárnosla bien, podemos poder exponernos como lo que realmente somos. Y por ende no es adecuado estar utilizando como el bloqueo como una forma como de expresar enojo, como hacerle ver al otro que estamos enojados. Si queremos hacerle ver al otro que estamos enojados, perfectamente podemos hablarlo, podemos ponerlo en palabras, podemos vernos con esa persona y decirlo. Es importante no utilizar estos medios como fáciles, simples, que nos dan como de repente como la modernidad, sino ser capaces de enfrentar al otro,
decirle lo que nos molesta, decirle lo que nos desagrada, y a partir de ahí empezar a ver también cuál es su reacción y empezar a ver si se puede o no ir modificando como ciertas formas del vínculo. A manera de conclusión, me gustaría como recapitular algunas cosas importantes. El bloqueo solo se debe de utilizar como una medida radical con personas las cuales realmente se han sido muy nocivas, que nos han tratado muy mal, gente que se merece que saquemos de nuestra vida, gente en la cual a partir de nuestra percepción, de nuestro sentir, ubicamos como que son personas que nos han dañado mucho, sea emocional, físicamente, y son personas que sí se merecen que las saquemos de nuestra vida, que no les permitamos ningún tipo de contacto con nosotros, ningún tipo de interacción. Fuera de esos casos, hay que entender que el bloqueo lo que produce es una situación desagradable para las otras personas. Hay que pensar un poco también en lo que cierto tipo de acciones producen en otras personas. Es importante que ubiquemos que producen dolor, que el bloqueo produce dolor, produce ansiedad, produce culpa. No, la otra persona no sabe. Bloquear a otro sin decirle nada, simplemente establecer como esta cuestión del bloqueo, deja al otro con dudas de no saber por qué ocurrió, qué es lo que pasó, lo deja inserto en un mar de incertidumbre. Y entonces tenemos que ser muy responsables a la hora de saber cuándo hacemos esto y cuándo no lo hacemos. No se trata de acudir a la medida fácil, que la medida fácil es no dar la cara. Tenemos que aprender a ser capaces, sea de enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, a ser capaces de decir lo que tenemos que decir al otro, a ser capaces de definir como de forma más concreta qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos, a ser capaces de expresar nuestros enojos de formas como más adecuadas, sin tener que caer como en esta tentación de simplemente bloquear al otro, porque como lo dije con anterioridad, esto produce una serie de efectos muy nocivos para la vida de otras personas. Entonces debemos de dejar de normalizar el bloqueo como una vía de solucionar determinado tipo de conflictos, determinado tipo de situaciones, sino más bien empezarla a ver como una solución que tiene que ser únicamente en este momento, digamos, en estos aspectos como muy específicos, de personas que realmente se merecen que las expulsemos de nuestra vida, a personas que no nos han tratado mal, personas que simplemente nos es incómodo decirles ciertas cosas, no se merecen que los bloqueemos. Entonces tenemos que ser capaces de enfrentar este tipo de situaciones de forma madura, de aprender a expresar lo que queremos expresar, de aprender a dar la cara a los demás para que los otros sepan qué esperar de nosotros, y a partir de ahí poder ir generando como una mejor calidad de interacciones entre nosotros. Si les gustó el video, pues pueden compartirlo, pueden dejar sus comentarios aquí en la caja, y pues bueno, sería todo por hoy, y seguimos por ahí.